Saludo. Bueno, ahora vamos a crear unos ejercicios con lo de la conversión de datos para hacer alguna prueba. Vamos a iniciar con cosas simples. Vamos a ver. Vamos a poner primero un system.out.print system.out.print y vamos a crear una variable de tipo int, ¿verdad? En X. Sabemos que esta variable, como es de tipo entero, me recibe un número de forma literal. Ahí yo le estoy guardando en la variable X, estoy guardando un 4. Ahora yo quiero que el usuario introduzca algo por teclado y no voy a utilizar el escáner, vamos a utilizar el JOption Panel. JOption Panel y vamos a poner ahí el Show Input Dialog. Y vamos a decir al usuario que escriba un número. Entonces, si vemos acá, vemos que hay un error. Tenemos un error porque no es compatible, porque esto me está recibiendo un tipo de dato tipo cadena, o sea, string, y aquí se está guardando un tipo de dato entero, que es lo que vamos a recibir. Entonces, no hay compatibilidad y no hay compatibilidad de forma automática, ya que esto es una clase y esto es algo, cosa más avanzada. Bueno, vamos a convertir o a cambiar esto. Lo que podemos hacer es, como esto es entero, vamos a usar un tipo de conversor de datos, vamos a convertirlo integer punto y vamos a poner value of y vamos a utilizar este. Ok, se me borró. Vamos a copiar esto, darle para atrás. Y aquí voy a copiar esto de nuevo. Ok, ya. Integer.valueOf. Y aquí me falta un paréntesis. Ahí ve cómo se cierra. Mira cómo se cierra. Ahí se fue el error. ¿Qué hice ahí? El show input dialog que yo tenía, lo que se introduzca ahí se va a convertir en entero y se va a guardar en una variable de tipo entero. O sea, si fuera un string, no hubiera problema. O sea, si yo esto vengo y digo string nombre va a ser igual, y pongo aquí otro de esto, escribe un nombre, no hay problema. Mira cómo no me da error porque es un string. Muy bien, ahora entonces lo que vamos a hacer es guardar. Vamos a ver en pantalla cómo se ejecuta esto. Me da escribir un nombre, eso no se hizo nada. Escribir un número, voy a escribir un 3 y mira cómo me muestra el 3. Ahora sí. Ahora, como puedes ver, ahí sí yo hice el cambio. Ahora, yo quisiera guardar nombre y hacer un cálculo con el entero. Lo que proviene aquí en nombre, hacer un cálculo con entero. Vamos a colocar, entonces, que x, vamos a usar la misma variable x, va a ser igual al valor que se introduzca en x más lo que se introduzca en nombre. Pero, en este caso, que se introdujo el nombre, como puedes ver, nombre contiene ahí, me está dando un error. Me está dando un error porque nombre es de tipo string. Entonces yo estoy haciendo un cálculo matemático. Entonces para eso, yo vengo aquí, integer, lo mismo de ahorita. Lo mismo de ahorita, voy a convertir esto, voy a copiar esto aquí directo para hacerlo un poquito más. Y lo voy a convertir. Entonces, como puedes ver ahí ahora, se ha puesto lo que es el cálculo, lo que se entra aquí en nombre, que es de tipo string, y lo que se ha hecho aquí. O sea, aquí yo convertí en la expresión de la suma, ahí mismo acabo de hacer la conversión
y en este caso lo convertí cuando se estaba introduciendo por teclado. Vamos a ejecutar. Bueno, escribe un nombre, me dice, pero debería ser un número, ¿verdad? Porque 4, otro 4, y mira ahí cómo me da un 8. Aquí escribe un número. Realiza esta prueba, pausa el video y realiza este pequeño ejercicio. Le cambié el nombre aquí, número. Realiza este pequeño ejercicio, le puse el número. Y prueba ese tipo de conversión. Haz una parte de prueba con este, agrégale otro número y así sucesivamente. Si ya hiciste la prueba, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un tipo de casteo. En este caso, para el casteo o casting, vamos a tomar, por ejemplo, un tipo de dato. Por ejemplo, aquí tenemos lo que hicimos ahorita. En este cálculo, yo voy a guardar este valor en un tipo de dato más pequeño, por ejemplo, en un byte. En un byte, el tipo de dato byte lo voy a llamar A, va a ser igual a el valor de X. Me dice que tengo un error acá, míralo ahí donde aparece. Entonces, para eso, vengo y hago el casting y lo convierto a byte. Ya ese fue el error. Simple. Recordar que si es un casting es porque el tipo de dato mayor lo voy a guardar en el tipo de dato un poquito más pequeño. Entonces ahí yo le dije, mira, oye, tú vas a hacer... Tiene que haber cierta relación entre ellos, aunque el tamaño sea diferente, pero tiene que haber cierto tipo de relación. No puedo intentar guardar un booleano, un char o algo por el estilo. Si yo ejecuto esa A y muestro esa pantalla, inscribí un número, 3, 3, mire cómo me sale el 6. Ahora se imprimió en pantalla el valor de A. Trata de hacer este casteo similar. Puede probar con otros, por ejemplo, guardando según la lista que vimos ahorita o que viste ahorita y que también tienes ahí en esta sección abajo. Tienes el documento, puedes fijarte ahí. Tú tratas de guardar, hacer varios tipos de casting, de un tipo más alto a uno más pequeño. Ya la prueba. Esto es un ejercicio básico, rápido, de forma de cómo podemos utilizar lo que es esto. Así que ya tú sabes.